Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy analizaremos los 5 puntos que componen la Agenda Parlamentaria 2021-2022. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para revisar los detalles que componen esta agenda parlamentaria, hemos invitado al legislador Ronnie Aliaga. Revisemos su perfil. Ronnie Aliaga, ingeniero en Administración de Empresas, asambleísta por la provincia de Guayas, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y para complementar este diálogo también hemos invitado a la asambleísta Joana Moreira, vocal del Consejo de Administración Legislativa. Revisemos su perfil. Joana Moreira, abogada, asambleísta por la provincia de El Oro, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. El pasado 21 de junio, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se expuso la Agenda Parlamentaria 2021-2022 con 5 ejes. ¿Cuáles son estos aspectos que compone esta hoja de ruta del Parlamento ecuatoriano? Lo vamos a revisar en el siguiente video. La Asamblea Nacional entregó al país su Agenda Parlamentaria 2021-2022. La titular del Legislativo, Guadalupe Llori, junto con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y jefes de bancada, fue la encargada de presentar el documento. Una única agenda parlamentaria que direccionará a la Asamblea Nacional durante el próximo año y que contempla los aspectos más importantes para el progreso y el desarrollo del Ecuador. En el evento que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica, la presidenta de la Asamblea Nacional indicó que la agenda parlamentaria tiene prioridades como la reactivación económica, generación de empleo y atención a los problemas derivados del COVID. Vamos a desarrollar y garantizar el derecho a una educación de calidad, intercultural y laica. Enfatizó en que la agenda parlamentaria incluye propuestas que brinden nuevas oportunidades laborales. Es indispensable ampliar las fuentes de empleo en condiciones dignas. Debemos fomentar la inversión nacional y extranjera. El documento está dividido en 5 ejes, denominados mingas, y también se incluyen temas como los derechos de la naturaleza, de las familias, así como la lucha contra la corrupción. El nuevo Ecuador debe erradicar la falta de transparencia y los actos inmorales. Este eje fortalecerá la ética pública, la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Agenda Parlamentaria 2021-2022 incluye las observaciones de las 5 bancadas legislativas y su aprobación estuvo a cargo del Consejo de Administración Legislativa. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, como observamos en el video, el pasado 21 de junio en la Asamblea Nacional se presentó ya la Agenda Parlamentaria 2021-2022 con 5 ejes, los mismos que fueron expuestos, como lo observamos en el video precedente. Bien, vamos a saludar ya con nuestro invitado, el legislador Ronnie Aliaga, asambleísta. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Como la pandemia todavía no ha pasado, vamos a colocarnos el alcohol, manteniendo también el distanciamiento que han determinado las autoridades. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchísimas gracias a usted y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de este programa. Asambleísta, empecemos un poco a desmenuzar esta hoja de ruta del Parlamento ecuatoriano. ¿Cuáles son los 5 ejes y por dónde la Asamblea Nacional emprenderá su camino por
estos siguientes 100 días? Bueno, se definieron 5 ejes. Sí quisiera mencionar que el planteamiento de esta agenda fue debatido entre todas las organizaciones políticas que están conformando la Asamblea Nacional. Asimismo, se tomó las diferentes posturas de los legisladores independientes. Se enmarcó en 5 ejes, se les ha denominado las mingas. Entonces, la primera minga es la minga por la salud, la educación, cultura, seguridad ciudadana y también el tema de la gestión de riesgos. Tenemos la minga 2, que trata de la economía, el desarrollo productivo, la seguridad social y los derechos laborables. La minga 3, que trata sobre los derechos humanos, los derechos de las familias y también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el 4.º eje, que trata sobre los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, y una 5ª minga que trata justamente de la ética, la transparencia, el control social y la lucha contra la corrupción. Casi de memoria prácticamente Más los o menos. 5 Ahí ejes. estamos. Bueno, el primero tiene que ver con temas de salud, y en la exposición sucedida a inicios de esta semana se dijo que la Asamblea Nacional, entre otros aspectos, tendrá además un proyecto de ley referente a la emergencia sanitaria. ¿Cómo se va a llevar adelante aquello? Bueno, mira, yo creo que en este momento hay que darle al pueblo ecuatoriano muestras ciertas de que la primera función del Estado está justamente para acceder a las nuevas demandas ciudadanas. Recordemos que durante este tiempo que ha durado la pandemia, nuestro pueblo ecuatoriano ha sido muy golpeado por la ineptitud, desinterés del gobierno anterior. En este momento es labor de nosotros, tanto del Ejecutivo como todos los poderes del Estado, aunar esfuerzos para justamente darle bienestar y generarle las condiciones al pueblo ecuatoriano. En lo que tiene que ver con la pandemia, yo creo que uno de los ejes principales ha sido desplegar el plan de vacunación por parte del Ejecutivo, pero la Asamblea va a estar vigilante de este tema. No es tan sencillo. Yo sé que han propuesto un plan de vacunación masiva, que tienen unas proyecciones, creo que yo, muy optimistas, pero para el bien del pueblo ecuatoriano, que se den. ¿De las 9 millones de personas pero por en supuesto, los primeros 100 días? Así es, que se den, porque eso nos va a permitir tener la seguridad, la tranquilidad y la certeza que muchas familias ecuatorianas, 9 millones de ecuatorianos, como ellos mencionan, van a estar vacunados, y que efectivamente la vacuna no es una garantía que no te vas a contagiar, sino que si te contagias no vas a tener efectos tan agresivos como si no tuvieras la vacuna. Antes de entrar a la fiscalización, al plan de vacunación, el gobierno anterior objetó totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud, una iniciativa que se ha discutido en la Asamblea Nacional al menos durante los últimos 8 años. ¿Se pueden incorporar algunos articulados? Porque lo que se buscaba además es mejorar el sistema de salud, de darle viabilidad sobre todo. Sí, por supuesto. Y al final del día son en temas específicos, ¿no?, que se van a trabajar en proyectos de ley. Por eso la primera minga es lo concerniente a la salud, educación y cultura. Yo creo que sí es muy importante, porque en este momento debemos estar en sintonía con lo que necesita el pueblo ecuatoriano, más allá de una postura política y de radicalizaciones en los pensamientos políticos. Necesitamos construir ese Ecuador de la recomposición nacional, donde necesitamos salir todos adelante con mucha solidaridad de los que más tienen hacia los que menos tienen. Dentro de este primer eje se encuentra también el tema de la educación. Y allí, la semana anterior, el presidente Guillermo Lasso lanzó, yo no sé si una declaración pública, en donde dijo, palabras más, palabras menos, que lo que se busca es tener a los jóvenes sentados en las aulas, así sea con una nota mediocre, a tenerlos en las calles consumiendo algún tipo de sustancia. ¿Es viable aquello? ¿Es viable reformular el sistema educativo en el país? Yo creía que me iba a decir de la perlita de que 11 de cada 10. No. Esa es otra. Ya. Bueno, hubo una rectificación el fin de semana, pero ese tema lo podemos dejar al lado. El tema de la educación superior. El tema de la educación superior. Yo creo que no es justo, con las aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano de tener una educación de calidad, ¿no? Al hacer ese tipo de comentarios está desmereciendo la calidad académica de nuestros futuros profesionales, ¿ya? Sobre pretexto de decir no vamos a tener jóvenes en la calle. Pero yo le pregunto a usted, y yo le digo, yo soy de Guayaquil, donde tenemos la Universidad de Guayaquil, el centro de estudio que tiene mayor cantidad de estudiantes, tiene 70.000 estudiantes. ¿Dónde los va a poner a estudiar a todos? Uno encima de otro, porque ya han cumplido, ya han llenado los cupos. Entonces no se puede hablar tan a la ligera
No sé si tienen algún tipo de planteamiento del cual nosotros desconocemos, pero para usted hablar de que va a otorgar mayor cantidad de cupo a los estudiantes, a los jóvenes ecuatorianos, usted tendría que estar hablando de inversión en infraestructura de centros de estudio. Y en ese sentido, ¿se puede eliminar la denominada CENESID? No la denominada, así se llama, la CENESID, como se lo propuso en campaña. Es que no es de eliminar, es de mejorar, y todos estamos de acuerdo, pero tiene que haber una selección para las personas que van a estudiar una determinada carrera. Un profesional va porque tiene capacidades y aptitudes en determinada rama. Yo quería ser un gran doctor, pero tenía más aptitudes para los números, así que me gradué de ingeniero en administración de empresas. Eso no desmerece de que yo me pude haber preparado y seguir mi sueño de ser un doctor también. Mucho se dijo, legislador, que con la implementación del examen preparativo previo ya al ingreso a las universidades, lo que se hacía era mermar esta decisión de los estudiantes de optar por una carrera, y que lo que se buscaría ahora es el libre acceso a las universidades. Mire, y el libre acceso a las universidades tampoco no es como lo tratan de pintar. Aquí lo que debemos nosotros empezar es a plantear las cosas con mucha sensatez. Tenemos que ir sincerando las acciones que se tomen de frente a los ciudadanos. ¿Sabes por qué? Pueden ser muy bonitas las palabras, muy bonitos los discursos, evidentemente nos los cogen, nos los plantean, todos los jóvenes van a estar en los centros de estudio. Por supuesto, qué maravilla, yo también tengo un pequeño hijo y a futuro me gustaría que él ingrese también a estudiar. Por supuesto que sí, pero vuelvo a insistir, el tema no pasa por un discurso demagógico, el tema va por tomar acciones concretas, decir de dónde va a salir el financiamiento para construir los centros educativos que van a albergar a la cantidad de ciudadanos ecuatorianos, de jóvenes ecuatorianos que van a acceder al centro de estudio. Y eso no hay. Y en ese sentido, entonces, la Asamblea Nacional deberá reformular la Ley Orgánica de Educación Superior, modificar, ver nuevas opciones, tal vez para que los estudiantes tengan estas opciones de optar por una carrera universitaria, pero siempre y cuando también el Estado brinde todas la infraestructura suficiente, universidades, por ejemplo. Pero es que acuérdese que quien manda la proforma, el presupuesto general del Estado, es el Ejecutivo. Lo que hace la Asamblea Nacional es revisar que esté enmarcada dentro de la ley y la Constitución. O negar. Así es, ¿ya? Pero mire que aún así, con la mayoría del periodo pasado, ¿no? Ese acuerdo por la gobernabilidad, mermaron los valores de salud, de educación, cuando esos recursos no se pueden tocar ni en época de emergencia. ¿Ya? Esperemos que hoy la sensatez retorne al Ecuador y evidentemente el gobierno del presidente Lasso pueda tomar las mejores decisiones. Y si él está en la sintonía de ayudar a los jóvenes ecuatorianos, como él lo ha mencionado, pues lo veremos reflejados en una proforma del presupuesto general del Estado. Avancemos, legisladores, el siguiente eje y tiene que ver con economía. Así es. En este punto hemos observado que a lo largo de estos últimos días el ministro de Finanzas ha hecho varios anuncios en ese sentido, modificar la base imponible, pero el presidente de la República no se ha referido como tal en ese sentido. Desde la bancada de UNES, ¿cuál será el accionar respecto de los proyectos de ley en esa materia? Bueno, como siempre, defender los intereses de las grandes mayorías. Si se habla de impuestos, nosotros siempre hemos sido claros, deben ser progresivos, ¿no? De los que más tienen hacia los que menos tienen. Pero realmente a nosotros sí nos genera malestar declaraciones de un ministro donde decía, ¿sabes qué? Los ciudadanos ecuatorianos que ganan más de $500 son parte de los más ricos del Ecuador. Entonces ese tipo de declaraciones nosotros nos está pensando muchísimo, ¿no? Como usted me mencionaba y lo decía de entrada, dice si mueven el techo de las bases imponibles, entonces también van a ingresar todo este grupo del conglomerado de los ecuatorianos que ganan más de $500 en una economía tan golpeada y tan debilitada. Que viene a ser la clase media prácticamente. Así es. Y además de eso, recordemos que se anunció en su momento y fueron parte del debate, del diálogo dentro de la campaña, de la eliminación del impuesto de salida de divisas. Y acuérdese que eso puede ser perjudicial. Tenemos que entender, la premisa y la máxima que tenemos aquí para tratar temas económicos es que estamos en una economía dolarizada, no es nuestra moneda. ¿Se debe mantener el ISD, el impuesto a la salida de divisas? Pero por supuesto, necesitas tener los dólares dentro del Ecuador, aranceles salvaguardias para proteger la producción nacional. Recordemos que tenemos países hermanos, países vecinos como Colombia, como Perú, que tienen un tipo de cambio que va entre el 2 y el 3% a la baja, ¿verdad? Y siempre hay problemas con la producción interna que tenemos. ¿Por qué?
el contrabando de cebolla, el contrabando de arroz, el contrabando de maíz, ¿no? Merma los valores que pueden recibir nuestros productores. Entonces ni siquiera alcanzan el costo de sustentación. Y se lo digo con conocimiento de causa porque en este momento estoy en la Comisión de Soberanía Alimentaria, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien estos temas. Y ahí seguramente le dirán, legislador, que lo que hay que hacer es, bueno, para erradicar el contrabando, reforzar la seguridad en las fronteras del país. Y claro, desde el periodo anterior ya se viene hablando de una disminución progresiva del ISDI hasta que se la fijó en el 2%, si no estoy mal. Claro, pero acuérdese que nosotros tenemos que proteger las divisas que tenemos dentro del país, ¿ya? Si no, vamos a tener inversión extranjera, van a venir aquí los capitales, pero van a ser capitales golondrinas, pues. Capitales que vienen, generan aquí en el Ecuador y se van con el capital y con la ganancia. ¿Y qué pasa con esas divisas que se nos están llevando también del país? Tenemos que pensar en generación de empleo, generación de oportunidades, fomentar los emprendimientos. El apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa tiene que ser un punto primordial. Ojo, y mire, y escuche muy clara mi postura. Hay que darle apoyo a los buenos empresarios y a los emprendedores. Aquí no es de satanizar. Así como hay buenos políticos, hay malos políticos. Buenos emprendedores, malos emprendedores y hay la buena empresa privada. Y merecen beneficios e incentivos en el tanto y cuando cumplan sus obligaciones y respeten los derechos de sus trabajadores. Y legislador, dentro de ese aspecto, entiendo que ya el Consejo de Administración Legislativa hace pocos días calificó un proyecto de reforma a la ley de emprendimiento, sobre todo para brindar nuevas opciones a los jóvenes, se dijo. Brevemente, ¿en qué consiste? Porque dentro de este proyecto o dentro de este eje de la agenda parlamentaria se encuentra precisamente el desarrollo productivo del país. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, los beneficios para los jóvenes, ¿no? Había uno que era para los jóvenes de hasta 26 años, ¿no? Que el gobierno, en este caso, hacía la función de cumplirle con el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Y el sueldo lo paga el empleador, pero el aporte al IES lo cubre el Estado. Entonces es un ahorro que está recibiendo la empresa privada. Además de esto de que va a fomentar, porque van a querer contratar jóvenes para poder también tener ese ahorro que le va a significar liquidez a la empresa. Mire, este tipo de medidas pueden sonar muy bonitas, estamos de acuerdo, pero también hay que enfocarnos no solamente en un grupo etario, sino en todo el universo de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos que necesitan un empleo. Yo soy gran defensor de los jóvenes. Recientemente también aprobamos la ley de juventudes, la ley orgánica de juventudes, que yo presenté en el año 2019, imagínense. Recién fue presentada, fue calificada para que vaya, así es, para que vaya a la Comisión de Derechos Colectivos y sea tratada. Muy bien, legislador, avancemos porque el tiempo se nos viene encima y son 5 ejes. El siguiente tiene que ver con derechos colectivos. El bloque legislativo de Pachacutic ha señalado que dentro de este aspecto propondrá una comisión ocasional que permita la revisión de los contratos en materia petrolera y materia minera. ¿Es viable aquello? Que no lo trabaje tal vez la Comisión de Biodiversidad, porque había un poco ahí la discusión, crear una nueva comisión, cuando lo podría hacer la Comisión Especializada de Biodiversidad. Bueno, yo creo que dentro del marco de la sensatez, todos los legisladores tenemos la facultad de fiscalizar, de buscar el bien del pueblo ecuatoriano. Ahora, si tal como se lo ha manifestado, va a ser dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos colectivos, pero ese es el eje 4. Nos faltó el tercero, el de la naturaleza. El de la naturaleza. El siguiente también tiene que ver con derechos de la familia. Claro, nos faltó el de los derechos de la familia. El que estamos hablando es el derecho, el eje número 4, la minga 4, que es el de los recursos naturales, los derechos de la naturaleza y los derechos de los derechos colectivos y cultos. De los pueblos y nacionalidades. De los pueblos y nacionalidades. Entonces, yo sí creo que es muy importante que más allá, sea cual sea la comisión que lo trate con mucho profesionalismo, que se convoque a los profesionales, que tenemos tantos profesionales brillantes de la patria en comisiones generales para que puedan emitir sus criterios. Aquí que no se tome que la Asamblea trata de hacer una especie de inquisición cuando se habla de fiscalización, porque eso se ha posicionado en el imaginario del ciudadano. Aquí la Asamblea está cumpliendo su trabajo. Se puede hacer una fiscalización objetiva, responsable, sin el afán de perjudicar a ningún funcionario público, sino que buscar que se pueda cumplir el marco constitucional y legal para lo que son encargados los funcionarios públicos. ¿Es posible un Ecuador sin minería a gran escala?
Bueno, yo creo que muchos se rehúsan a hablar del tema minero por lo que representa también la afectación medioambiental cuando es aplicada de mala manera. Pero vemos países que sí guardan y cumplen las normas medioambientales y lo están realizando de una manera sostenible, ¿no? Y sustentable en el tema ecoamigable. Yo pienso que aquí en el Ecuador debe analizarse con mucha objetividad, siempre le voy a hablar de objetividad, con mucha objetividad, llamar a los profesionales de la rama, ver de qué manera se podría y en qué zona se podría hacer una explotación minera responsable, porque recordemos que hay un número interesante, ¿no? El 85% de los minerales que tenemos están debajo de la tierra, claro. Solamente hay el 15% de explotación minera, y justamente lo que hace daño al tema minero ha sido la minería informal, la que hace mucho daño al medio ambiente. Entonces yo creo que es regularizar, tratar de dar siempre charlas, capacitaciones, invitar a profesionales del ramo y que nos expliquen de qué manera nosotros podíamos aprovechar esos recursos naturales que tenemos para que evidentemente haya la relación ganar-ganar entre el pueblo ecuatoriano y el trabajo del Ejecutivo. Me queda clara esta postura y seguramente un tema de discusión allí serán los tratados bilaterales de inversión y los centros de arbitraje. Hace pocos días Ecuador recibió ya una sentencia por parte de uno de los centros de arbitraje internacional por el caso Perenco, en donde ahora hay que cancelar varios millones de dólares. Vamos ahora sí con el tema con el eje de las familias, y el tema central allí sin duda será la reforma al Código Orgánico de la niñez, niñas, niños y adolescentes, y este fue un tema que se discutió en el periodo anterior. Si mal no recuerdo, asambleísta, aquella sesión del Pleno está abierta todavía esa discusión, no ha sido sometido a votación. ¿Por qué? Bueno, son temas muy delicados cuando hablamos de nuestros niños, ¿no? Y ahí también yo creo que es la oportunidad, y esta asamblea tiene la responsabilidad histórica de actuar con mucha madurez, con mucha madurez. Tenemos una constitución que garantiza los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también tenemos que entender que son nuevos momentos, que los niños necesitamos reforzar más los derechos de nuestros niños, pero también reforzar los derechos de los padres, los derechos de las madres, y ahí muchas veces hay posturas encontradas, ¿no? Y yo creo que si se somete al tratamiento, a la discusión con esta nueva visión de una Asamblea Nacional, donde tenemos apenas 13 legisladores reelectos, es decir, el 10% de la Asamblea Nacional, un 90% de legisladores nuevas, que confío yo que hay caras frescas, rostros nuevos, que podrían dar muchas sugerencias y aportes que van a ser muy válidos, ¿no? Yo pienso que se deben retomar los temas, pero a la altura que se merecen. Siempre va a ser prioridad de nosotros defender los derechos, fortalecerlos, ampliar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Se debe retomar la discusión de temas como la coparentalidad? Bueno, es que por eso te digo, son temas que son muy importantes. Ese es un tema sensible y que no encontró consenso, al menos en la comisión ocasional. Así es, por eso te digo, hay posturas tan diversas. Sabemos que existen compañeros que tienen posturas muy conservadoras, hay otros que tienen una postura muy amplia. Yo considero que yo estoy como que en el medio, tratando de ver qué necesitan nuestros niños. Pero ¿qué viabilidad se le puede encontrar aquello de que finalmente se culmine este régimen de visitas cada 15 días que determinan los jueces para los padres, a una posibilidad de que el padre pueda cuidar del menor de manera consecutiva, tal vez entre semana, en fin? Sí, por supuesto, mire, y justamente hay personas, y tengo muchos conocidos y amigos que están en una situación similar. Y lamentablemente, así como hay malos padres, hay buenos padres. Y así como hay buenas madres, hay malas madres. Y de ahí nace esa discusión, ¿no? Muchos padres, y yo estuve, cuando estaban tratando en la Comisión de Justicia, también se lo trató en un momento. Cuando empezó, claro. Así es, cuando se lo trató en la Comisión de Justicia. Y venía y decían, los representantes de los padres decían, nos ven como cajeros automáticos. Entonces nosotros pagamos la pensión y nos dejan ver 2 horitas y con la supervisión de alguien de justicia, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podemos llevar una buena convivencia con nuestros hijos? ¿No? Y no se les estaba dando una buena calidad de vida al niño. Entonces yo creo que sí estamos en este momento, por eso te digo, con nuevas posturas, con nuevas ideas más frescas, de volver a tratar estos temas. El tema que tú has mencionado va a ser uno de los más álgidos y neurálgicos en el tema del debate, pero tenemos que entender que hemos avanzado tanto en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que este es uno de los en los cuales se demostraría que el discurso no es vacío,
que se permite la igualdad de los derechos, así como las madres tienen los derechos a tener la custodia de sus niños, asimismo un padre podría optar por tener también la custodia de su hijo. Sin duda que este será un tema interesante y también de discusión. Ahora le consulto al legislador Ronnie Aliaga, integrante del Consejo de Administración Legislativa. La asambleísta Pierina Correa, presidenta ahora de la Comisión Especializada en la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, anunció que solicitará al Pleno de la Asamblea que ese informe para segundo debate se lo remita a la comisión. Le pregunto a usted como integrante del CAL, ¿es viable aquello? ¿Se puede retirar del Pleno y remitirlo hasta la comisión para que vuelvan a revisar, tal vez a reestructurar el documento? Bueno, estábamos en segundo debate, ¿no? Ya estaba para segundo debate. Creo que habría que hacer la consulta a la unidad de técnica legislativa, hasta donde yo tengo entendido, no, porque ya estamos para debatirlo aquí en el Pleno de la Asamblea. Faltaría la votación. Así es, pero que salgamos a debatir y se aporten con las ideas aquí, pues evidentemente ya es, a ver, recordemos que el máximo órgano de la Asamblea Nacional es justamente el Pleno, no una comisión. La comisión no está por encima del Pleno. Entonces debe tratarse dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y que todos los aportes y sugerencias, así sea de los 137 que quieren aportar en ese momento, pues deben ser acogidos, porque es un tema muy importante. No creo que ningún legislador se quiera quedar sin hablar y sin aportar dentro de este tema. Así que más allá de la comisión que sea que lo trate, en este momento tenemos un informe que ya debería ser tratado dentro de una futura comisión, retomar esa comisión que está pendiente. Finalmente, el último eje legislador, nos quedan pocos minutos nada más, el tiempo nos queda corto. El eje de ética y lucha contra la corrupción. Y allí se habla de un sinnúmero de proyectos de ley y de fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a llevar adelante? Mira, más que los proyectos de ley en el tema de la lucha contra la corrupción, yo creo que es de la Asamblea Nacional, de esta nueva Asamblea Nacional, es de muestras ciertas de que queremos luchar contra la corrupción. Tenemos casos de juicios políticos presentados que ya están justos a cumplir la temporalidad. René Ortiz, exministro de Energía, es el caso central. Richard Martínez, tenemos también el de Contralor Celi, y hasta por el tema de coyuntura política, pues tenemos al Contralor Celi que está dando disposiciones desde la cárcel. En días atrás la que estaba de Contralora subrogante le renunció y se dirige a él, que estaba en la cárcel. O sea, el Contralor subrogante sigue desde la cárcel. Además que ese Contralor, que funge de Contralor, nunca fue posesionado aquí dentro del Pleno de la Asamblea Nacional como dicta la ley y la Constitución. Además que a inicios de semana la señora Valentina Zárate presentó ya la renuncia al cargo que ostentaba de Contralora subrogante. Así es, vi el comunicado, hacía un relato histórico desde el 2004, desde el pasante y todo lo que usted quiera, pero está mal. Y otra función, ¿no? Otra función del Estado que no se pronuncia es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sabemos que por Constitución le compete la designación de autoridades de control y que sabiendo todo el chanchullo que se ha formado alrededor de la imagen de un contralor subrogante muy cuestionado, un impostor profesional y solapador de los corruptos, no se ha pronunciado y no ha dicho absolutamente nada. Y legislador, y con esto quisiera ya ir cerrando, quisiera tal vez hacer, o quisiera usted una autocrítica, una autoevaluación si se quiere, al último periodo legislativo del cual usted fue parte, y allí se reformularon o se modificó la ley orgánica de la función legislativa. Se estableció tiempos exactos para que estas solicitudes de juicio político pasen del Consejo de Administración Legislativa a la Comisión de Fiscalización, en tiempos exactos, pero tal vez no se les olvidó dejar en claro qué sucedía cuando culminaba un periodo legislativo. ¿Por qué le menciono esto? Porque el 13 de mayo toda la información de solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz fue remitida a la Comisión de Fiscalización. Por ende, al siguiente día, 14 de mayo, culminó en funciones la anterior Asamblea Nacional, y quienes funcionaron o quienes presentaron la solicitud para funcionar como interpelantes ya no son ahora asambleístas. Y esa es un poco la discusión que se abrió aquí en la Asamblea Nacional, porque al parecer ya los plazos habrían fenecido. Pero retoman los legisladores, pues. Es como en este caso, hay muy buenos proyectos de ley que fueron presentados por legisladores de otra bancada y lo hemos asumido como propios, porque al final del día tienen un buen objetivo. O sea, el fundamento es beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos. Y en este caso, el del control político es de darle la transparencia y la verdad a los ciudadanos ecuatorianos. El caso del Contralor Celi, y lo mencionaba porque es un tema de coyuntura, debe ser neurálgico, debe ser vital tratarlo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No puede ser tratado después del señor René Ortiz. La ley orgánica de la función legislativa. Pero por eso le estoy diciendo, pues. Entonces, es responsabilidad de la Comisión de Fiscalización acelerar,
acelerar. Y justamente pude tener una conversación informal con el señor Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y me dijo, claro, vamos a tratar estos temas. Porque no es solamente eso, tenemos los juicios políticos, tenemos el caso de fiscalización de INAPAPER, tenemos el caso de Arroz Moreno, que son casos importantes y relevantes, y que la justicia, que todavía sigue cooptada por el poder político, aún no resuelve, pues la Asamblea Nacional debe pronunciarse. Legislador Ronnie Aliaga, gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Amigas y amigos, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuaremos dialogando sobre la agenda parlamentaria 2021-2022. Sigan con nosotros en la señal de la televisión legislativa. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate por la señal de los medios legislativos. Vamos a darle la bienvenida a la asambleísta Joana Moreira, legisladora. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Antes de empezar, por favor, nos colocamos un poco de alcohol, de acuerdo a las recomendaciones del COE. Y bueno, ahora sí, bienvenida a la señal de los medios legislativos. Un gusto. Muchísimas gracias por el espacio, por dar la oportunidad de poder contactar con nuestra ciudadanía y sobre todo para comentarles lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Asambleísta, queremos conocer ahora la visión desde la izquierda democrática y desde la vocalía del Consejo de Administración Legislativa respecto de la agenda parlamentaria, como ha sido denominada, Agenda Parlamentaria 2021-2022. ¿Bajo qué criterios fue constituida esta agenda? Sobre todo el criterio de la unidad, de poder todos aportar en la construcción de esta agenda legislativa que va a los lineamientos y la hoja de ruta en relación con nuestras funciones en la Asamblea Nacional, pero sobre todo para darle un criterio positivo a la ciudadanía, para que vea cómo sí es posible que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, estamos juntos construyendo esta agenda que responderá a las realidades actuales de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cuál es la realidad de la ciudadanía ecuatoriana ahora que de a poco se habla ya de la reactivación económica? Y yo no sé si es que el Ecuador ha dejado ya de lado la pandemia. No, seguimos una crisis sanitaria, económica, social, de representación, y es en base a esas crisis que estamos viviendo que hemos construido esta agenda legislativa. Porque si bien es cierto, existían muchos proyectos de la Asamblea anterior, nos damos cuenta que estamos totalmente en otra realidad, que la ciudadanía necesita respuestas urgentes de cómo reactivar la economía, de cómo poder superar esta pandemia, sobre todo con el control de los riesgos de la seguridad social, ciudadana, con enfoque de género también que es necesario, pero sobre todo también con un enfoque en las realidades distintas que está viendo la ciudadanía en relación con la situación en que se encuentra. Y en ese sentido, el primer eje planteado en la agenda parlamentaria es salud, lo que ello abarca, salud, educación. ¿Cómo reactivamos al Ecuador en materia de salud? ¿Cómo buscamos que este país salga adelante cuando es evidente que existe todavía una pandemia en el Ecuador? Sí, bueno, nosotros hemos planteado justamente el primer eje, que es salud, educación, cultura, seguridad social y la gestión de riesgos. En el margen de este eje hemos considerado que es importante que sobre todo la educación sea una educación inclusiva, que sea una bilingüe, que sea en el tema también de la cultura, que sea intercultural, reconociendo nuestro país, pero sobre todo que nosotros podamos conocer que si bien es cierto, estamos en una crisis sanitaria, nosotros podemos en marco de las leyes normar en que exista atención prioritaria a los sectores que más necesitan, sobre todo aquellas problemáticas que vivimos en la pandemia, sobre todo que no estamos preparados para una crisis, es verdad, no todos los países, pero que las leyes no afecten a los que más necesitan y que poder también en un momento de exigirle al Ejecutivo que se respete el derecho a la salud
para todos y que se pueda también, a través de las competencias que tiene el Ejecutivo, poder dar el presupuesto correcto para estos lineamientos. ¿Ustedes van a fiscalizar este plan de vacunación propuesto por el presidente Guillermo Lasso? Por supuesto, tenemos que hacer un seguimiento. Creo yo que es necesario primero un seguimiento, una evaluación y posterior, si conocemos que hay una irregularidad, poder ejercer un proceso de fiscalización, que es una de las competencias que tenemos los asambleístas. Mucho se habló o se criticó en su momento también este plan, denominado así, de vacunación por parte del expresidente Lenín Moreno Garcés. Desde la izquierda democrática, ¿ustedes plantearán alguna fiscalización, revisión tal vez del accionar de los últimos ministros de salud de ese gobierno? Sí, nosotros hemos sido muy enfáticos, sobre todo cuando las declaraciones del expresidente fue de que no contaban con un plan de vacunación cuando ya se estaba ejecutando uno. Claro. Entonces estaban justamente en la marcha viendo cómo resolvían, y eso no puede volver a suceder porque es jugar con toda la vida de los ecuatorianos. Y sí, como izquierda democrática hemos dicho no al odio, pero tampoco a la impunidad. Y es necesario que esto no se entienda como una persecución, sino como una respuesta a la ciudadanía que requiere saber qué ocurrió, que aún existen muchas familias que siguen perdiendo a sus familiares, claro, que no encontraban a los cadáveres de sus familiares, que no pudieron hacerle una sepultura digna, y es en base a eso lo que necesitamos darle a la ciudadanía, y sobre todo que sepan que no nos hemos olvidado, que somos un nuevo gobierno, pero que sí hubo momentos críticos en el país, sobre todo con la corrupción, no solamente en el tema de la vacunación, sino también en los contratos que se hicieron, por ejemplo, con las fundas de los cadáveres. Claro que sí. Ahora bien, asambleísta, dentro del eje de salud se encuentra el subtema, si se quiere, de educación. ¿Cómo le cayó a usted esta última declaración del presidente Guillermo Lasso, en donde había mencionado que es preferible tener a estudiantes, sea mediocres, palabras más, palabras menos, en los centros universitarios, a tenerlos en las calles? Yo respeto la opinión de cada uno de las personas, no la comparto. Yo sí creo fervientemente en el hecho de que tengamos educación de calidad y de excelencia para todos. En el marco de eso, uno siempre debe buscar como ecuatorianos que cada una de las personas que acceda a un derecho que es justamente financiado por cada uno de los aportes de los ecuatorianos pueda exigirse la calidad que se requiere. Y mucho más en el tema de educación, que por ende la educación es primordial para el desarrollo social y económico de un país. Por lo tanto, no podemos seguir nosotros dándole a nuestro país profesionales que no cuenten con la capacidad ni la probidad para poder ejercer un cargo. Eso estoy completamente en desacuerdo. Sí le vamos a exigir al gobierno, sobre todo que en el presupuesto, que es una de sus competencias, pueda dotar de mayor presupuesto en el tema de la educación, pero sobre todo también fiscalizar qué se está haciendo con los recursos que ingresan a las universidades, a los colegios y a las escuelas, y que ponen también un seguimiento a la calidad de los docentes que están ejerciendo este cargo. Recordemos que la educación es primordial y que si vemos otros países en los que sus índices de corrupción o sus índices justamente económicos, los índices de corrupción son muy bajos, son aquellos países que le apuestan mucho más a la educación, que por ejemplo en las escuelas tienen profesores con doctorados con maestrías, es donde mayor énfasis le ponen. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo del ciudadano, y por ende si tenemos ciudadanos que tengan capacidad, que estén aportando al país, pues obviamente vamos a tener un enfoque de desarrollo en el Ecuador. ¿Se puede eliminar la CENESID como fue planteado por el presidente Guillermo Lasso durante campaña? En campaña dijo que iba a eliminar el CENESID, pero sobre todo ahora, cuando ya ejerció el cargo, dijo que no lo iba a eliminar, sino que le iba a repotencializar. Yeah. Y sí, necesitamos un órgano de control, porque en el pasado, lamentablemente, no en todas, pero sí en gran parte, vimos universidades que estaban vendiendo los cupos y que no se le estaba dando como debe ser, en igualdad de oportunidades, con equidad y sobre todo con un proceso transparente en el que tenga la capacidad ingrese a la universidad. Pero es que no solamente es el hecho de poder normal a través de una CENESID, sino que en el proceso, por ejemplo, en los colegios se les esté dando y se les esté preparando para la prueba, tanto en colegios fiscales y particulares. ¿Y existe libre acceso a las universidades? El problema no es el libre acceso a las universidades, yo siempre lo he dicho. Si yo te planteo una prueba para que tú puedas acceder, ok, pero ¿qué pasa cuando no tienes la misma calidad de educación en tanto privado y en fiscal? Entonces, por ende, si en particular sea una mejor calidad de educación, van a tener mayores oportunidades de ingresar a las universidades. Pero esto también pasa por zonas, no necesariamente en la zona urbana es de mejor calidad la educación que en el sector rural. Totalmente. Siempre vemos realidades. Yo siempre me he enfocado en el que las personas de la zona urbana también viven distintas realidades, no solamente por vivir en el mismo sector. Claro.
tiene muchísimo que ver. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le pongo un contexto de la provincia del Oro? Tenemos solamente una universidad para 14 cantones, una de las provincias más productivas y que más le aporta al presupuesto general del Estado, con una universidad que deja fuera el 80% de sus estudiantes, porque no cuenta con la capacidad de poder darle acceso a la ciudadanía que necesita. Entonces, en el país no vamos más allá, o sea, ni siquiera abarcamos el 50% de la necesidad de los estudiantes por ingresar a la educación superior. Primero deberíamos priorizar en el que tengamos la capacidad en las universidades. ¿Por qué no la creación de institutos tecnológicos para carreras más cortas? ¿Por qué no comenzar a diversificar la educación y sobre todo en realidad en nuestro país? ¿Se puede abrir las carreras tecnológicas de asambleísta? Y esto le consulto ¿por qué? Porque el expresidente Lenín Moreno Garcés, durante su gobierno o durante su campaña precisamente previo a iniciar su gobierno, había señalado que abrirá más o menos 40 centros tecnológicos y eso no sucedió. No sé si en el transcurso del camino se dio cuenta que no era viable aquello. Entonces, ¿es posible crear centros tecnológicos? Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy en esa idea porque, por ejemplo, necesitamos conocer las realidades de cada una de las provincias y la educación que se da debe ser en contexto de lo que se necesita en esa provincia. Por ejemplo, la provincia del Oro es una provincia 100% productiva, pero no hay institutos tecnológicos que te preparen para eso. Y es justamente a lo que siempre hemos hablado de que se debe hacer un mapeo de las realidades, de las necesidades, para que no tengas que salir de tu provincia a buscar un trabajo en otra provincia. Y los institutos tecnológicos te dan la oportunidad de poder ser profesional o de poder tener un trabajo, pero en el menor tiempo posible. Bien, avancemos, asambleísta, porque el tiempo se nos viene encima. Vamos con el siguiente eje y tiene que ver con economía y desarrollo económico. ¿Cómo la Asamblea Nacional buscará la reactivación económica del Ecuador? Bueno, nosotros tenemos una visión y es que debemos potenciar aquellos sectores que han sido olvidados y que son fundamentales, como el turismo, como la agroexportación, como la producción misma. Si bien es cierto, nuestro país es un país productivo, no le estamos dando el apoyo que necesitan. Muchos de nuestros pequeños y medianos productores están quebrando porque no tienen el apoyo a través de políticas públicas y obviamente la ley no se les está haciendo una evaluación también de lo que requiere. Porque si te dicen que tú eres un sector que tiene privilegios o que vas a ser priorizado en ese momento, no se está ejecutando, no tienen acceso ni siquiera a créditos, por más de que la ley así lo establezca. A pesar de todas las reformas que hubo en los últimos años, ley de emprendimiento juvenil, las reformas tributarias, ley de simplificación tributaria, a propósito de aquello, se viene o existe ahora este pago del 2% del impuesto para los microempresarios. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con esa reforma? Bueno, justamente con el 2% del impuesto, eso es competencia del Ejecutivo de Guillermo Lasso. Él dio su compromiso de eliminar ese 2% que está quebrando a los emprendedores. Y sí, usted tiene mucha razón. ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo una evaluación y no estamos haciendo un seguimiento de los proyectos de ley que estamos lanzando desde la Asamblea Nacional. Y eso también es necesario para saber y que se requiera una difusión correcta de que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, de poder exigir también cuáles son los derechos que ellos tienen, pero en el marco obviamente de lo legal. Pero sí hace falta de que, y esto es muy novedoso, porque cuando tú vas a territorio y tú le dices, ok, tienes una ley de pesca, ellos ni siquiera conocen cuál es la ley de pesca. A pesar de que está vigente. A pesar de que está vigente, porque no se socializa, no se las comparte, no se les pregunta a ellos cuáles son sus necesidades y en base a sus necesidades debemos legislar. Asambleísta, ¿qué va a pasar cuando el gobierno nacional remita hasta el Parlamento ecuatoriano, el presidente de la República remita hasta la Asamblea Nacional los proyectos de ley en materia económica? Y existe allí un adelanto que el ministro de Economía ha señalado que lo que, entre otras cosas, se buscaría es modificar la base imponible del pago del impuesto a la renta a quienes perciban más de los $500. ¿Cuál será la postura allí del Partido Izquierda Democrática? No, nosotros, a ver, si bien es cierto, estamos tratando de darle gobernabilidad al Ejecutivo, queremos juntos construir un mejor país, porque si bien es cierto, no podemos interferir en los poderes del Estado, pero tampoco podemos estar divorciados. El desarrollo del país va a depender de cada uno de nosotros y que nos pongamos en el hombro y sobre todo que traemos de forma unida. Pero cuando llega un proyecto que vulnera los derechos de los ciudadanos, pues nosotros hemos sido bien firmes. Somos un partido que es de oposición constructiva, positiva. ¿Qué significa eso? Bueno, oposición constructiva. Claro, que nosotros no vamos a oponernos solamente por oponernos al Ejecutivo o tratar de sabotear las actividades que quiere realizar en el bien del país. Cuando sea en el bien del país, vamos a apoyarlo y vamos a respaldarlo como lo hemos estado haciendo hasta este momento. ¿Y en este tema? Pero cuando no, a ver, la canasta básica ni siquiera la logramos cubrir con el salario básico unificado. Claro. Entonces, por ende, no podemos nosotros poner más impuestos a la ciudadanía
que está quebrada, que no tiene recursos, y en el marco de eso debemos dar. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Se le perdonó más de 2.000 millones de dólares a los empresarios con la finalidad de que iban a lograr crear fuentes de trabajo. No se hizo de esa forma. Que las personas que tengan más recursos pues deban aportar más al país. No tampoco asfixiarlos con impuestos, porque tampoco esa es la vía, pero que sí se comience a lograr justamente un control total, y que muchos empresarios que no están aportando, muchos empresarios que se les sigue perdonando deudas y a los ciudadanos cobrarle cuando no tienen. Esa es la política que no se puede permitir, sobre todo cuando somos un partido de causas, un partido que sí va justamente a las clases sociales, a los más vulnerables. Me queda clara entonces su postura, legisladora. Vamos con el tercer eje y tiene que ver con los derechos de las familias. Me llama la atención, de las familias, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, todas las familias que forman el Estado ecuatoriano, y con el tema de inclusión también. Tal vez familias monoparentales, familias que tengan que ver también con familias inclusivas que se llaman ahora, familias homosexuales, hay que decirlos con todo el nombre, o las familias tradicionales. ¿A eso hacemos referencia? A todas las familias, a todas las familias que forman parte del Estado ecuatoriano. Es importante que nosotros seamos un Estado inclusivo, como lo hemos y como lo decimos en nuestra Constitución, que no solamente quede en palabras y que se pueda reconocer absolutamente a todos. Y en ese sentido, ¿cómo garantizamos los derechos de las minorías que se denominan LGBTI? Bueno, por ejemplo, tenemos el de erradicación de violencia. Es que el problema es cuando nosotros no vamos a educar a la sociedad. Yo siempre creo en eso, en el que si nosotros ponemos un proyecto de ley, debemos tratar de desconstruir la sociedad con aquellos pensamientos arraigados que tenemos desde muchísimo tiempo, y eso es lo importante, en el respeto de que si yo me considero mujer heterosexual, yo puedo respetarte si tú te consideras de otro tipo de género o te identificas de forma diferente. No debe existir discriminación, pero en el hecho de que poder desde las escuelas, de los colegios, universidades, ir fomentando, y eso también es un tema que ha sido quizás muy tocado, porque en nuestro país existen muchísimas familias religiosas, o nuestro país es muy religioso, pero es que romper el tabú, hay que ponerlo sobre la mesa, la discusión. Claro que está bien, pero en el tema de que no tengas que tú vulnerar a una persona, que no tengas que discriminarlo, no tengas que ejercer algún tipo de acción negativa sobre su integridad. En el marco de eso, creemos que es importante que en la educación se pueda incluir. Yo comparto muchísimo en el tema en el que debemos educar a nuestros niños jóvenes al respeto y al de tratar de que si no compartes un criterio, pero que sí que lo respetes, y también obviamente en tus acciones. Totalmente. Asambleísta, en ese sentido, entiendo que usted días atrás presentó un proyecto de ley que tiene que ver con las personas menstruantes. Sería interesante un poco ir conociendo en qué consiste, ya que también se enmarca dentro de este tercer eje. Sí, es importante porque la ley de salud menstrual quiere priorizar y que se tope el tema de la menstruación, un tema que también ha sido tabú, un tema que por algo que sea natural, biológico, aún tenemos recelo de llamarlo por su nombre y preferimos otros nombres como regla, cuando ese no es el nombre correcto, en el que se discute y se debata. Lo hemos el tema de inclusión también, al decir personas menstruantes, porque no solamente las mujeres y las niñas menstruan, también hay hombres transexuales que menstruan, por ende, porque tienen útero y porque ejercen esa necesidad biológica. Y es por eso que hemos pensado futuro, de que no exista discriminación en un centro de salud cuando quieran acceder una persona menstruante que no se considera mujer, que quiera acceder a productos de higiene menstrual, pero sobre todo en que podamos garantizar y podamos ver otra realidad, que lo viven más de 3 millones de mujeres, que no es un sector muy pequeño, hablamos de más de 3 millones de mujeres que tienen que elegir entre comprar productos de higiene menstrual o comer ese día. En los hogares que viven con $2 al día, en el que tienen más de 3 o 4 mujeres, ¿qué sucede con ellas? Debemos darle una menstruación digna a todas las que necesiten. Y ese también es deber del Estado. No se ha puesto ese tema nunca sobre la mesa porque es un tema también tabú, es un tema que tiene muchas críticas, pero es necesario que nosotros comencemos a legislar con enfoque de género y sobre todo para poder que estas familias no se vean vulneradas y que puedan en un momento aportar económicamente al país, de que puedan seguir con sus estudios. Por eso es un tema económico, de educación y de salud.
Y en la construcción de este proyecto de ley han intervenido tal vez organizaciones sociales, organizaciones relacionadas también con el cuidado de la salud, sobre todo en el caso de las mujeres. Sí, han intervenido. Nosotros presentamos este proyecto porque lo fuimos construyendo desde que estábamos en campaña y ahora con nuestro equipo de la Asamblea Nacional lo hemos pulido, lo hemos hecho mucho más extenso, mucho más inclusivo en varios temas, como les decía, el ecológico, el económico, de salud, de educación, y lo hemos presentado, pero no han tenido la apertura, hemos tenido la apertura de ONU Mujeres, en el cual queremos trabajar con un plan piloto, demostrarle a la ciudadanía por qué es urgente este proyecto, por qué es prioritario y por qué es esencial. ONU Mujeres es una organización, ¿qué otra? Tal vez recuerdas. Tenemos colectivos también, por ejemplo, de Creando Juntas, que es de la provincia del Oro. Ahora tenemos también, el fin de semana tuvimos apertura con un colectivo que es Aborto Guayaquil, así se denomina, y hemos tenido justamente muchas aperturas con medios nacionales y con colectivos representantes de las mujeres. Muy bien, me parecía también interesante, aprovechando también su presencia y para un poco ir conociendo sobre estas iniciativas que seguramente serán calificadas los próximos días por el Consejo de Administración Legislativa. Vamos con el cuarto eje, legisladora, y tiene que ver con los pueblos y nacionalidades, los derechos de los pueblos y nacionalidades. Y aquí la pregunta de cajón es, ¿se puede construir una comisión ocasional encargada de revisar la adjudicación de los contratos en los temas mineros y petroleros, como lo propone el bloque legislativo de Pachacutic, aliado a la Izquierda Democrática? Claro, tendremos que evaluar justamente el que se pueda crear una comisión ocasional para este tema, sobre todo si no incurre gastos o que no incurre una alteración del presupuesto de la Asamblea Nacional, pero sí es importante que nosotros sepamos que nuestro país debe salir progresivamente de un modelo extractivista. No quiere decir que vamos a dejar de lado el tema de la minería, pero es una minería que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente, pero el comenzar a potenciar otros recursos para reactivar la economía de nuestro país, como lo hemos dicho. ¿Por qué no darle apertura a la agroexportación o la producción que es comunitaria? Pero sí creemos necesario, en el marco del respeto a los derechos de la naturaleza, en el que podemos hacer un control irrestricto y también en conjunto con las instituciones que están encargadas, porque es ahí donde nace muchísimas veces la corrupción. Podemos nosotros tener un proyecto de ley que sea totalmente amigable con el ambiente, que se respete, pero si no tenemos el acompañamiento de las instituciones y personas que quieran ejercer su cargo con probidad, pues lastimosamente ahí se rompe ese ciclo. Así que sí, es muy importante que se pueda hacer una fiscalización en relación con las concesiones mineras. ¿Es posible un Ecuador sin minería a gran escala o sin minería? No lo sé si será posible. Creo que en el marco en que nosotros podamos ir construyendo, pero eso nos va a tomar muchísimo tiempo. Yo soy muy consciente en que nos va a tomar tiempo salir de un modelo extractivista y de comenzar a potenciar la producción, sobre todo tener producción de calidad. Cuando tengamos producción de calidad, nosotros vamos a poder pasar a la agroindustria, a la agroexportación y que nuestros productos ecuatorianos estén absolutamente todos los mercados internacionales. Pero vamos a tener en la misma construcción de una agroexportación, vamos a tener que seguir con la minería, pero lo que sí es importante es que tengamos una minería que sea sustentable y que pueda ser controlada y que sobre todo que trabajemos de forma unida con todos los encargados del tema. Y allí seguramente la discusión vendrá por el sector de los tratados bilaterales de inversión, así como de los centros internacionales de arbitrajes. ¿Ecuador debería seguir participando en estos centros de arbitraje internacionales que pertenezcan tal vez a Norteamérica, Europa, de donde hace pocos días recibió una sentencia por el caso Perenco? ¿O en su defecto Ecuador debería conformar estos centros internacionales de arbitraje a nivel de Sudamérica, como en algún momento se lo planteó? Bueno, ese tema obviamente hay que analizarlo, tiene que ver cuál es la implicación también que tiene para nuestro país. Si bien es cierto, Ecuador ha fallado en muchísimas de las instancias y esto le tiene un costo para el país y para todos los ecuatorianos, porque son millones de dólares que tiene que pagar, y cuando Ecuador está totalmente en una crisis económica. Pero yo creo que es importante en que nosotros dejemos de monopolizar también el sistema de la minería, de que solamente tenemos, por ejemplo, en nuestro país empresas internacionales y que ellas tienen monopolizado absolutamente todas las concesiones mineras. ¿Y qué pasa con nuestros mineros ecuatorianos? ¿Qué pasa con aquellos pequeños mineros que quieren justamente formar parte de aquello y que no se les permite? Pero deberían formalizarse, porque muchos de ellos se encuentran en el otro sector, en la otra orilla, son irregulares. No, a ver, los pequeños mineros son un sector y obviamente los que hacen minería ilegal son totalmente distintos, no son iguales. Obviamente
en minería ilegal debería erradicarse porque es la que le está haciendo también muchísimo daño a nuestro ecosistema, pero los pequeños mineros tienen ese problema de que tienen monopolizados los sectores que ellos tienen sus permisos y están haciendo su minería responsable, pero aquellos que tienen monopolizado no les permiten el acceso a ello. Usted más que nadie debe conocer estos temas. En la provincia del Oro tenemos claro mucho problema con la minería. Claro que sí. Asambleísta, en el último eje nos quedan pocos minutos nada más. El eje que tiene que ver de ética y lucha contra la corrupción. Allí, ¿qué hará la Asamblea Nacional para erradicar este mal? Erradicar, digámoslo, en una especie de utopía. Todos queremos que se termine la corrupción en nuestro país. Sí, es un tema complicado. Yo sí creo que nuestro país puede construir días mejores sin corrupción, sin que entre los políticos mismos, que creo que han sido principal causa de cometer estos actos ilícitos, tenemos que, obviamente, en el Código Orgánico Integral Penal, tener penas mucho más elevadas, no caer en el populismo penal, que tampoco lo comparto, pero si vemos que una persona que comete un acto contra la eficiencia de la administración pública tiene solamente 2 años de cárcel y que cumple sus años de cárcel, no le devuelve al país lo que le ha robado, creo que es fundamental comenzar desde ahí, en el tema de las reformas, pero también el tema de construcción de una sociedad mejor, y por eso siempre yo voy a la educación. Es la base principal para poder construir una sociedad mejor, para que los niños hacerlos y que estén ligados con la sociedad, comprometidos con la sociedad, de que podemos dar el ejemplo también nosotros como ciudadanos desde todas las instancias donde nos encontramos. No solamente la corrupción existe en los políticos o en las instituciones públicas, muchas veces también viene en los particulares, como el tratar de coimar para que tenga un contrato, el tratar de saltarte algún proceso pagando. O sea, es justamente un trabajo de toda la sociedad ecuatoriana, pero sobre todo en el que sepas que si existe un caso de corrupción, no va a quedar en impunidad. Asambleísta, entonces se pone en marcha ya la agenda parlamentaria y las comisiones empezarán con su trabajo lo antes posible. Sí, estamos ya trabajando, ya tenemos justamente, se aprobó la agenda legislativa en el que hay los lineamientos de la Asamblea Nacional y es el compromiso de cada uno de ellos, por eso también se ha planteado la opción de no solamente tener una evaluación, sino también tener un seguimiento periódico y también la exigencia a cada una de las bancadas con su compromiso con los proyectos de ley que han quedado de presentar o de impulsar, y de igual manera con las comisiones, con sus presidentes y vicepresidentes, para que ellos puedan darle prioridad a los proyectos que se ha establecido ya en esta agenda legislativa. Muy bien, asambleísta, le quiero agradecer por estar con nosotros aquí en Tercer Debate, en la señal de los medios legislativos. Bien, amigas y amigos, ha sido con ustedes entonces esta discusión, este diálogo respecto de la agenda parlamentaria 2021-2022. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición.